Muy bien, mis hermanos, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a esta reflexión sobre la profecía, que es un factor interesante y muy importante en la vida de certeza de la iglesia. La profecía realmente nos da rumbo. Y esta tarde yo doy gracias a Dios porque nos concede una vez más participar en esta profecía del Apocalipsis. Que dije yo que el libro del Apocalipsis es en realidad el libro de la segunda venida de Cristo. Y no solamente de la segunda venida de Cristo, sino que además aborda las consecuencias de su venida. Ya tenemos dos puntos importantes. Por consecuencia, yo voy a seguir leyendo el pasaje que lo he considerado como tutor de estas participaciones, que son en el capítulo 1, versículo 7, donde dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. Y yo digo también junto con el escritor sagrado, así sea, amén. Muy bien, mis hermanos, pues yo espero que usted haya estado razonando, pensando en las cosas que hemos considerado en estas, pues un buen número de participaciones, donde dijimos, este libro está bajo tres etapas, o en tres partes. Una, las cosas que has visto. Luego, y estas cosas las dijo el mismo Señor, las cosas que has visto. Luego, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Es decir, ¿qué es las cosas que son? Las 7 iglesias. Y después de que se termine el período de esas 7 iglesias, que representan tiempos donde la iglesia ha estado en la tierra, cuando se termine ese tiempo, que es al terminar la 7ª iglesia, dije que ya no existe 8ª iglesia. Consecuentemente, se puede con toda legitimidad decir que entonces ahora, después de la 7ª, viene el arrebatamiento de la iglesia. Y ahora sí, empiezan las cosas que han de ser después de estas. Que sería, entra la última semana de Daniel, la semana 70, la semana profética, que está relacionada estrictamente, desde luego, con lo que le habrá de suceder a Israel y a la santa ciudad. Muy bien, mis hermanos, pues seguimos nosotros con esta iglesia, que es la iglesia de Sardis, que significa los que escapan. Hay muchas interpretaciones, dije, de lo que pudiera significar, pero a mí me parece más propia porque es más acorde con lo que significó ese tiempo, que es los que escapan. En realidad la reforma fue el acto de escapar de las tradiciones, escapar de una doctrina envuelta en dogmas, en tradiciones, de tal manera que había dejado de ser el evangelio en su pureza. Consecuentemente, el tiempo de la reforma fue el rescate de la fe, de una fe pura. Y voy a mencionar algunas cuestiones que me parecen interesantes. Yo dije que Dios, cuando va a ejecutar un proyecto, siempre provee las condiciones que hacen posible que las cosas sucedan. A eso
se le llama la providencia de Dios. Es decir, Dios provee. Ahora, en el caso de esta iglesia de Sardis, ¿qué cosa quería Dios que sucediera? Ya hemos hablado, desde luego, algo de la iglesia de Sardis, que representa la época de la Reforma. Aunque en términos generales, sería desde el año 1453, cuando la caída de Constantinopla en el Imperio Romano Oriental, y el año 1648, cuando se terminan los últimos conflictos de guerra por causa de la Reforma. 1648, la llamada Paz de Westfalia, donde allí sucedieron cosas muy interesantes. Particularmente, a partir de ahí nace lo que sería el Estado soberano, donde ya no se le podría exigir a ninguna nación que aceptara tal o cual forma de fe, porque era soberana. Y precisamente ese habría de ser unos ingredientes muy importantes en la época de la Reforma. Pero déjeme decirle, ¿qué cosa quería Dios que sucediera en ese tiempo de la iglesia de Sardis? Yo lo he dicho en mis palabras, que rescataran aquellas cosas de la fe que estaban por morir y que era como las habían recibido. Pues les dice en el versículo 3 del capítulo 3, acuérdate de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Le dice también que gran parte de eso que han recibido prácticamente está muerto, aunque yo hice la aclaración que a mí en lo personal me parece, porque usa el término masculino, le habla a la iglesia, pero luego le dice al ángel de la iglesia, tienes nombre que vives, pero estás muerto. Entonces, es una referencia, por supuesto, a la condición en que estaba viviendo la época, la iglesia cristiana en esos años, en ese tiempo. Particularmente entre el 1400 y 1648. Casi 200 años serían de un espacio de tiempo dentro de ese tiempo de Sardis, que es tiempo desde 1453 hasta 1648. Y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Y le dice también el Señor que gran parte de eso que han recibido prácticamente ha muerto. Pero que hay otras cosas que están para morir. Y le dice textual, otras cosas que están para morir. Luego le agrega el Señor y le dice, pero tienes en Sardis unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras. Y a estos poquitos que yo señalé en la participación anterior, a estos poquitos les da una gran importancia como los pocos muy valiosos, o creyentes valiosos, diría yo. De tal manera que es a esos pocos a quienes les encarga que rescaten lo que queda. Así que serían esos pocos los que hicieron posible la Reforma, que fue el más grande rescate de ese tiempo. Y aún más, ellos exaltaron, no solamente rescataron lo que ya estaba por morir, sino que le imprimieron un gran vigor a la doctrina. A esas alturas,
había sido invalidada la doctrina. O sea, ¿quién era el del problema? La iglesia cristiana, para que no se confunda. Era la iglesia cristiana, porque el Señor considera a Sardis la iglesia cristiana, puesto que tiene pocos gentes ahí, pero que van a ser vencedores, que no han manchado sus vestiduras. Pues no me diga que no es la iglesia. Pero que había habido un gran fracaso, ciertamente. Y a esos les encarga precisamente rescatar, pero no usa la palabra rescatar ni la palabra reformar, usa la palabra confirmar. ¿Sí? Es que la doctrina a esa altura había sido invalidada, como lo dijo el Señor también a los judíos, allá en Marcos 7:7. Dice, enseñando como doctrinas, escúchalo bien, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Es decir, la doctrina estaba envuelta en dogmas en ese tiempo. O sea, aquí tengo la doctrina de la justificación, pero la envuelvo en dogmas, como fue la del purgatorio. Que en realidad la doctrina del purgatorio fue un ataque a la doctrina de la justificación por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, y no por un cobro, no por un asunto económico, y no por una firma de un hombre como era el Papa. Donde el significado de la palabra dogmas, fíjese lo que significa, lo que parece. Es decir, la opinión de hombres, que la he llamado como la fe de opinión. Usted me ha oído decir eso, que por cierto es tan socorrida en estos tiempos. No tiene usted idea de la cantidad de cosas que se pueden calificar como fe de opinión, donde ya no se toma en cuenta el principio bíblico, sino lo que yo pienso, lo que el grupo piensa, lo que consideramos que debe ser. Los ministros de nuestro tiempo siempre decían, ¿y los cristianos? ¿Qué es lo que dice la Escritura sobre esto? Y si la Escritura lo autoriza, está bien, y si no, queda descalificado como no escritural. Y entonces eso de fe de opinión existe mucho el día de hoy, donde los hermanos le dicen, bueno, pues no sé, lo que sí digo es que esa es mi opinión. Tengo derecho a mi propio criterio. Y yo dije, cosa que sucede en este tiempo, está muy socorrido esos términos, que tienen mucho que ver con las tesis de la personalidad autoritaria que se incrustó desde Frankfurt, Alemania, producto de los grupos ciertamente comunistas, bolcheviques, que habían dicho, ¿quién nos salvará del crucificado? ¿Quién? Creo que Dostoyevsky fue el que lo dijo. ¿Quién nos salvará del crucificado? ¿O quién nos salvará de Occidente? Porque acá en Occidente la doctrina estaba en muy buenas condiciones, en su apogeo. Entonces, habría que golpearla. De tal manera que surgen esas ideas donde, bueno, ese es el punto de vista de los predicadores, ese es el punto de vista de la iglesia, pero no tiene que ser el punto de vista mío. Y mucho menos el pastor tiene derecho a normar mi criterio. Yo tengo mi propia fe de opinión. Yo le creo a Dios a mi manera y yo entiendo el evangelio a mi manera. Y precisamente de esas formas de pensamiento se incrustaron
allá por los años 50 se incrustaron en el pensamiento norteamericano. Por ahí entraron. Ahora, cuando un creyente se apoya en los dogmas, pues al final de cuentas, ese creyente no tiene nada, ni en sus manos ni en su entendimiento. Pero usted me va a decir, hermano, ¿pero a qué viene esto? Bueno, es que al principio, cuando ahorita hace un momento empecé con la reflexión, dije que Dios da las condiciones para que las cosas sucedan. A eso yo le llamé la infraestructura. Se le llama infraestructura. ¿Y qué quería Dios que sucediera en ese tiempo? Bueno, que se rescataran, por así decirlo, la fe, la doctrina, que la separaran, que la libraran de los dogmas, que se hacían pasar como doctrinas legítimas del Evangelio de Jesucristo. Y acabo de dar una idea, porque eso era la doctrina de las indulgencias, del purgatorio, que fue al final de cuentas el detonador de la reforma. Por eso le digo, había que sacar la doctrina pura y dejarles lo demás. Y todo ese trabajo, Dios quiso que quedara a cargo de esos pocos, que fueron aquel pequeño grupo de reformadores, que indiscutiblemente fueron encabezados por un monje alemán, Martín Lutero. ¿Que a dónde quiero llegar? Sí, es cierto. Debo decir, porque estoy hablando de esto, es que en torno antes que se sucediera la reforma, o lo que dio pie a la reforma, se conoce como un movimiento llamado el Renacimiento italiano. Ahora, se le llama así convencionalmente, no porque el Renacimiento, que fue la tendencia a enterarse de la literatura, de las artes, de la ciencia, ¿sí? En una época de oscurantismo, donde despertó la chispa pensante a semejanza de Dios. De tal manera que no solamente, sino que fue en toda Europa. Pero entonces, ¿por qué ubicar y decir Renacimiento italiano? Por una razón sencilla, porque ahí empezó. En esa época se dio el interés, dije, en las artes, la literatura, la ciencia, incluso la inquietud de aprender el griego y el hebreo. Que es más, allá por el 1610, en las universidades en Europa empezaron a hacer filosofía del Evangelio, o sea, a filosofar el Evangelio. Que por cierto no le tenga miedo a la palabra filosofar, porque hay una gran belleza. Yo alguna vez se lo dije aquí, un breve pensamiento de lo que es esa filosofía, o sería que el hombre que es finito pecó contra un ser infinito, como es Dios, y que por consecuencia su deuda era infinita y no tenía manera de pagarla. Se hizo necesario que un ser infinito, me refiero al Señor Jesús, se hiciera finito, uno de nosotros, para que de esa manera nos rescatara pagando nuestra deuda infinita. No me diga que no es una belleza. Es un pequeño chispazo de filosofía muy linda acerca de el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces, pero ¿por qué estoy señalando esto? Bueno, porque cuando esos conocimientos, que debo aclarar por cierto, ¿quién lo trajo? Esto en parte se le atribuye, no todos los sectores, pero
en parte se le atribuye a Luis XIV. ¿Se acuerda usted de la escuela de Platón? Bueno, la escuela de Platón la habían cerrado acá pues el emperador, el obispo de Roma, y habían tomado para ellos el acervo académico de esa extraordinaria academia socrática, no aristotélica, socrática. Y ese conocimiento lo conservaron solo para ciertos niveles, para la nobleza, donde se decía que toda la nobleza tenía que ser teólogo. Todo noble tenía que ser un teólogo. De tal manera que el nivel elevado académico estaba solo al alcance del alto clero, de los jerarcas de la iglesia. Y por supuesto, el conocimiento ausente y muy alejado del pueblo, y mucho menos de los hijos de los siervos del feudalismo, porque era también una época feudal. De tal manera que estamos pensando en una época de verdadera ignorancia y oscurantismo en el pueblo. Pero cuando Luis XIV acercó e hizo posible que el conocimiento académico tuvieran acceso los hijos de los siervos del feudalismo. Pues mire, yo lo he dicho, somos creación de Dios, imagen y semejanza. Y tenemos una capacidad pensante, capacidad divina. Es decir, nos hizo a su semejanza, con una capacidad de pensamiento elevado, que luego está atrofiado por la falta de educación, de enseñanza. Pero cuando el conocimiento despierta a ese ser creado, al hombre creado a la semejanza de Dios, pues resulta que se dispara la grandeza, la chispa divina, y vienen las ideas, y vienen los inventos, y cuando viene todo eso, la humanidad se dispara a un nivel de vida mejor. Todo esto a cargo. Y precisamente eso es lo que sucedió, que vino no solamente a todo el mundo, sino al pueblo, a la gente común, pero al acceder a la educación causó un distanciamiento, o sea, suelta, donde la Iglesia Católica en Roma propiamente tenía control a causa de la ignorancia que el pueblo tenía. Pero cuando vino el conocimiento y se despertó el interés de ese movimiento llamado movimiento Renacimiento italiano, entonces resulta que aunque no se hicieron antirreligiosos, por supuesto que fueron escépticos. Y a raíz de eso, la Iglesia de Roma no tendría tanta injerencia sobre ellos ni tanta influencia como la tenía hasta antes de que llegara ese conocimiento. Es decir, Dios empezó a soltar y a despegarlos, pues para que fuera posible ese movimiento encabezado Martín Lutero. De eso estoy hablando. Estoy diciendo que Dios provee las condiciones necesarias, de tal manera que ese conocimiento pues ya llegó a todo el mundo, y particularmente floreció mucho en Alemania. Pero déjeme decirle algo, no solamente fue eso. En realidad fue el deseo, o fue el movimiento nacionalista que se dio en Europa, donde cada quien quería su propia patria, su propia tierra, donde nadie tuviera injerencia. Entonces nace el famoso nacionalismo. Que eso fue
por supuesto que un muro de contención cuando Lutero enciende la chispa de la Reforma con sus 95 tesis o declaraciones en la Catedral de Wittenberg, Alemania, allá en 1517. No pudieron, aunque el Papa exigió que le entregaran para castigar a Lutero, el sentimiento nacionalista lo protegió e hizo posible que esto creciera. Por eso estoy diciendo, Dios provee las condiciones. ¿Qué hubiera pasado si ese sentimiento de nacionalismo no hubiera estado acendrado, arraigado? Pues llévense a Lutero y júzguenlo y mándenlo a la hoguera si quieren. Pero lo defendieron, lo protegieron porque además era un alemán. Y entonces dice el Apocalipsis capítulo 3, 1 al 6, pero voy a leer solamente una parte. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Usted puede leer Isaías 11:2 y ahí viene las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. No son 7 espíritus, pero son 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Capítulo 11 de Isaías, versículo 2. Y ahí encuentra usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manifestaciones, operaciones que el Espíritu Santo provoca en aquella persona a la que posee. Isaías 11:2. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre que vives y estás muerto. Y me detengo allí. Me voy a detener para señalar que sin duda, y así lo creo, esto se lo decía al pastor. Porque si fuera dicho a la iglesia, se lo hubiera dicho en término femenino: estás muerta. Pero lo dijo: estás muerto. Un masculino. Pero indiscutiblemente de allí se traducía todo aquel cambio que se había dado en la doctrina, que había sido envuelta en dogmatismos, en tradiciones. Aunque no hace referencia a la condición de iglesia, sin embargo la implica. Mas tienes unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras. O sea, sí de ti, que estás muerto como líder, muerto espiritualmente, eres reconocido por ser un gran hombre muy educado, pero espiritualmente y en relación a la fe, nada tienes que ver, es como un muerto. Y de ese líder, por supuesto, y líderes, se traduce o se transmite a todo el pueblo, que solamente va a creer lo que le dicen. Fíjese bien. Mas tienes unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras, lo que implica que una gran mayoría sí habían ensuciado sus vestiduras. Digo, pues si tienes unas pocas, el contraste es con los muchos, porque es frente a los muchos donde se notan los pocos. Y tienes unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras. Y de esto se ha dicho que el Señor estaba recriminando que era una iglesia que se había convertido en una iglesia ritualista. Que por cierto, cuando usted va a etimología, usted encuentra que lo de ritual tiene que ver con costumbres paganas, pues son ritos, pero que luego se
se convierten en formas de pensamiento que se mezclan, que Jesús les dijo: ¿habéis ustedes cambiado? Apoyándose, cambian la doctrina por mandamientos de hombres, por tradiciones. Y el Señor se ha dicho que estaba recriminando que era una iglesia que se había convertido en una iglesia ritualista, mundana e involucrada en cosas de la política. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿por qué siempre usted rechaza eso de que participen en política? No, yo no estoy en contra de que participen los miembros de las iglesias. Son ciudadanos comunes. Pero que un ministro deje el ministerio o quiera llevar el ministerio junto con la política, por supuesto que es inconcebible. Porque él está comprometido solamente a hacer el trabajo que el Señor le encomendó. Pero bueno, esa es materia de otra cosa. Ahora, aunque eso tenía todo de cierto, sin embargo, creo que había un reclamo de fondo. No era por la política meramente, no era por los ritos, no era, no. Había un reclamo de fondo. ¿Dónde está ese? Pues le dijo lo que han recibido. Confirmen lo que han recibido. ¿Y qué habían recibido? Desde luego que yo dije la vez pasada que no puede ser otra cosa que el Evangelio de Jesucristo. Porque sin ese Evangelio y los fundamentos de la fe apostólica, enseñados, predicados por los hombres de Dios, no habrían existido jamás las iglesias cristianas. Entonces el Evangelio es la clave. La doctrina apostólica es la clave. Porque podían corregir otras cosas, pero si no restauraban lo que era el entendimiento de la doctrina apostólica, no habían cambiado nada. Luego, el reclamo necesariamente de fondo, y que era lo que el Señor quería que restauraran o confirmaran, era que habían dejado la doctrina del Señor Jesús. Y que esa era una condición de la mayoría de esa época. Podía haber muchos templos cristianos, podría lo que usted quiera, pero la inmensa mayoría habían abandonado. O sea, lo que ya se enseñaba, lo que ya se predicaba, de ninguna manera era el Evangelio en su pureza. Que por cierto, cuando la gente empezó, porque yo dije que se interesaron en esa época del Renacimiento, incluso por el griego, el hebreo, la filosofía, y empezaron a analizar la Escritura. Si no estoy equivocado, fue por el 1610, tengo entendido, cuando Hugo Grocio impulsó que en las universidades se enseñara también teología, que desde luego tiene su lado difícil. ¿Por qué? Porque entonces se secularizan las cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted hace académico cualquier cosa, usted la está llevando al terreno científico. Consecuentemente, la ciencia trabaja solo con lo que es demostrable. Y en la Escritura hay muchas cosas que pueden decir que son subjetivas. Es decir, yo lo he dicho, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo puedo predicar emocionado: hermanos, señores, acepten a Cristo, en la casa de su padre hay muchas moradas. Sí, pero la ciencia me diría, demuéstralo.
Yo diría, no, bueno, eso lo digo por fe. Y entonces la ciencia diría, la academia diría, eso descártalo, no me lo traigas aquí. Aquí solamente trae aquellas cosas demostrables. Y es entonces cuando se cae, por supuesto, en un secularismo, la secularización del ministerio. Sin embargo, eso, dije, fue el despegar, el meter cuña para que el pueblo, aunque no se hizo antirreligioso, sí se hizo escéptico. Y eso favoreció el despegar a todo ese pueblo, esas ideas del control de la Iglesia Católica Romana, hizo posible entonces que el movimiento de reforma fuera exitoso. Y estoy diciendo eso porque son cosas que yo las entiendo que fueron proveídas por Dios, condicionantes. Qué interesante. Agrado que lo poco que quedaba todavía de bueno en esa época en la Iglesia Católica Romana. Digo, no me recrimine porque, pues, ¿cuál era la ruta de la doctrina? Usted y yo no estábamos. Las organizaciones nuestras no estaban, las denominaciones no estaban. Bueno, pues es que ese fue el canal, por ahí venían. Que se pervirtió es otra cosa, pero por ahí venían. Agradó tal que Lutero no inventa ningún concepto de la fe cristiana, sino toma precisamente entonces particularmente la cristología, la obra de Cristo. Y entonces él estaba nutrido es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Es la justificación por la fe. Por eso estoy diciendo que se rescató la cristología. Pues lo poco que quedaba, dijo el Señor, estaba agonizando. Estaba muriendo. Agonizando. Y destaca que si eso no había sucedido, y aquí yo dije la semana pasada, ¿qué importancia tienen los pocos? Mire, Sodoma y Gomorra se hubieran salvado si hubiera habido 10 justos. Acuérdese de la charla que tuvo el Señor Dios con Abraham. Voy a destruir estas ciudades comarcanas. Sí, pero ¿no crees que si hubiera 50 justos, castigarás a los justos junto con los injustos? Dijo, no lo haría. Y ahí se fue rebajando, pues tendría 40, pues 30, pues 20, pero no hay. Hasta que dijo, bueno, medida justa, por lo menos 10. Dijo, si hubiera habido 10, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim se hubieran salvado de la destrucción. ¿Qué dice esto? ¿Qué tanto valen los pocos que están arraigados en la fe de Cristo? ¿Qué tanto valieron estos poquitos? Que hicieron posible, que Dios hizo posible a través de ellos, un movimiento vigoroso que incendió Europa. Y hasta el día de hoy está vigente. Aunque hay mucha fe de opinión ahora, pero todavía el trabajo de estas gentes está entre nosotros. De tal manera, había unas pocas personas que no habían caído y se habían mantenido alejados de esas prácticas que nada tenían que ver con el cristianismo. Nada. Es decir, había un sentimiento que los llevaba indiscutiblemente a una operación del Espíritu de Dios que despertó
el entendimiento y la perspicacia espiritual de ellos, los lleva a rechazar ese cuerpo de ideas que no encajaba con las verdades de la fe verdadera. Pues a ellos les encarga que rescaten esa fe verdadera, que la confirmen. Que la confirmen. A esa palabra sí usó el Señor, confirmar. No usó reformar, no, confirmar. Y esa palabra confirmar significa, etimológicamente, corroborar la verdad, ratificar o reafirmar esa verdad. Qué extraordinaria oportunidad les brindó el Señor a esos hermanos. Somos producto desde Pablo, Timoteo, que se encargó de un semillero, y ahí vino a través de los siglos esta fe cuidada por el Espíritu Santo, que ha estado en la iglesia y que la ha librado de caer en el error, impidiendo que la iglesia sea destruida, impidiendo que la doctrina sea dejada de lado en su totalidad. Por lo que en este caso, la clave más importante que se hizo en ese tiempo fue el rescate de la fe verdadera. Y si usted quiere conocer muchos, porque mire, hay un libro de historia de la iglesia, no lo traje al momento aquí, pero me gustaría que usted se hiciera de él. Yo le estoy haciendo una narración sintetizada, pero si usted quiere conocer a muchos detalles, un libro de historia de la iglesia es muy importante, para que usted vea la cantidad de cosas que tuvieron que intervenir, la cantidad de sucesos que se tuvieron que dar para que esa fe que estaba, eso que estaba por morirse, volviera a la vida. Por eso dije, y resulta que en ese tiempo, casualidad, en Dios no hay casualidad. Se inventa la imprenta por otro alemán, que yo sigo insistiendo cómo me interesa ese detalle, casi puros alemanes, los que golpearon al Imperio Romano Occidental, naciones que nacieron en el imperio, en Europa. La imprenta de Martín Lutero, que inició la Reforma, la imprenta que permitió que se hiciera la primera Biblia por Gutenberg y se pusiera al alcance de la gente. Qué detalle tan hermoso, que Dios movió las piezas de tal manera que ahora al pueblo que no tenía ni siquiera idea de lo que sería la Escritura, la Biblia, ahora la tenía al alcance de sus manos. Otro alemán. De tal manera que esos condicionantes permitieron que ese pequeño grupo hiciera posible la reforma de la iglesia, que hiciera esa hazaña, porque es una hazaña, donde el detonador fue la llamada doctrina del purgatorio. Mire, la coyuntura histórica. Se había empezado a construir la Basílica de San Pedro. Allá si no estoy equivocado, por el 1506, salvo de verificar, si no se lo corregiría. Y entonces era una obra tan grande,
tan extraordinaria, sumamente costosa. Y entonces el papado, creo que fue León X el papa en esa ocasión, donde en carácter de recaudatorio, ¿qué hizo? Sacan la doctrina del purgatorio, la convierten en una tesis de fe, le dan carácter doctrinario, y entonces mandan a un monje, Tetzel, a que fuera a Alemania a promover precisamente los certificados de la indulgencia. ¿En qué consistía esto? La persona murió mi padre, por decir algo, y resulta que él está en una zona, pues, que tiene que ver mucho con la semejanza con el infierno, por así decirlo. Y aunque él fuera un creyente y tuviera la certeza de su relación con Dios, resulta que de cualquier manera decía, es necesario la última purificación para que entonces fuera posible que esa persona saliera a disfrutar la bienaventuranza del cielo. Cuando llegaron Tetzel con Martín Lutero, por supuesto que rebatió y lo dijo al pueblo. Negó, por supuesto, que esa fuera una doctrina bíblica. O sea, hay escrito donde dice, cuando menos así lo dice, que el monje Tetzel decía, las almas de sus familiares o amigos están sufriendo mucho. Y es necesario sacarlo de ahí. Y el Papa ha autorizado esto. Es un documento, un certificado, con su autorización y su firma, la bula, su firma. Y si usted acepta esto, y por supuesto con una buena ofrenda, su pariente o su hijo o su padre sale del purgatorio. Y aunque el creyente estuviera seguro de su salvación eterna, decían que era necesario purificarse. Era el último perdón otorgado, esto sí, por intervención del Papa. ¿Se da cuenta de lo que estaba pasando? Hasta dónde habían envuelto la verdadera doctrina de la justificación en dogmas, en formas de pensar y decir de los hombres. El purgatorio era una condición, principalmente, donde el alma padecía cierto sufrimiento, pero que el Papa León XII enviaba a los creyentes una especie de certificado que bajo la condición también de una ofrenda piadosa para apoyar la construcción de la Basílica de San Pedro. Esa persona que había muerto salía de ese lugar habiendo sido purificado con esta indulgencia papal, salió purificado de todos sus pecados. Y aquí vuelvo sobre mis pasos para retomar las palabras del Señor, que había algo que estaba por morir, y que yo pregunté a ustedes, mis hermanos, ¿y qué cosa era eso que estaba por morir o dejar de ser? ¿Esta doctrina? ¿La cristología? Pues es la doctrina vertebral, básica. Es la roca. Acuérdese usted, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay dos declaraciones
que la Escritura avala, que Juan lo dijo en su primera carta de Juan. Dijo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y que todo aquel que cree que Jesús, además de ser el Cristo, es hijo de Dios, vence al mundo. Y estos se convirtieron en los dos pilares que sustentaron la teología de la cristología. Pedro, ¿quién dicen las gentes que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, por eso dije que la cristología es el soporte, porque es la persona de Cristo la cual hizo la redención del ser humano. Y Él es el único que perdona pecados. Sin embargo, esa persona que había muerto, decía Tetzel, salía de ese lugar habiendo sido purificado de todos sus pecados. Y aquí vuelvo a tomar las palabras del Señor. Esto era algo que estaba por morir. Estaba por dejar de ser el fundamento de la fe cristiana, Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el cual solo en Él hay perdón de pecados y solo a través de Él se llega al Padre. Y el Padre no oye a nadie si no es por el Hijo. No intervenga. ¿Quién puede intervenir? Si todas las cosas las puso debajo de sus pies. Dios, en esta visita a través de su Hijo y su victoria, le otorga a Él todo. Y que solamente a Él había que oírle. Entonces, esto estaba presente. Esta doctrina del purgatorio de inmediato entraba en conflicto con la Escritura. Por ejemplo, la de Romanos 10:10, donde escribió el apóstol Pablo, porque con el corazón se cree para justicia. Se refiere a la vida pensante. Para que usted tenga idea, el corazón no es este que bombea sangre. Es el hombre interior, la vida pensante, la vida reflexiva, la vida emotiva. ¿Sí? Con el corazón, con el hombre interior, donde está el entendimiento, allí es donde se produce la fe que salva, por las palabras que se oyen, por lo que se oye de la persona de Cristo. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Contundente. ¿Y eso qué, hermano Ramón? Bueno, que usted no puede invocar al perdón si usted ya se murió. Es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, mientras usted esté vivo. Por eso el riesgo de que alguien muera sin haber aceptado a Cristo como su Salvador, porque ya no hay regreso, no hay manera, no hay forma. Por consecuencia, arrepentirse e invocar al Señor Jesús para ser salvo solo se hace mientras la persona está viva. ¿Y eso qué implica? Pues uno, que ya muerto, no hay manera de cambiar las cosas. Dos, que por lo mismo no es doctrina de la iglesia orar por los muertos, porque los vivos no obran con los muertos, ni los muertos con los vivos. La Escritura establece que cuando el hombre muere, es llevado en aquella historia del rico y Lázaro, que no es parábola, porque una parábola no da nombres de personas, pero en esta que el Señor Jesús contó, dice se llamaba Lázaro.
Entonces ya está hablando de un hecho histórico. Y en ese hecho histórico, sí, ciertamente, el que estaba ahí sufriendo, guardado, porque dice que el hombre es guardado, es tomado y llevado a un lugar, de tal manera que no hay tal cosa de que el alma de alguien ande vagando, que ande ahí por los panteones, que no, en absoluto. El que muere, su alma es guardada. Y estando guardada el alma de ese hombre rico, pero que no se perdió por ser rico, se perdió por no haber nunca establecido una relación con Dios, porque se puede ser rico y tener una buena relación con Dios. O sea, como decían antiguamente, no tires la bandeja del agua junto con el niño. No, de ninguna manera. Entonces, no, la iglesia cristiana no acostumbra, no tiene la doctrina de orar por los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Y usted puede usar la boca solamente mientras está vivo. ¿No le parece que realmente esto es muy interesante? Bueno, Tetzel era un conocedor de la doctrina, de la cristología, que eso es justamente lo que rescata la reforma. Eso es lo que rescata la reforma, la cristología. ¿Qué estaba entonces por morir? Dijo el Señor que eran cosas que estaban por morir. Pues necesariamente los fundamentos de la fe apostólica. Están por morir las cuestiones de doctrina fundamental. Y con esto de la bula papal sobre el caso del purgatorio, estaba por ser llevada esa doctrina a la nada, porque un hombre con cierto poder pues puede sacar a las almas del purgatorio, que es completamente ajeno. De tal manera que era una agresión formal a la doctrina de la justificación, que en palabras del apóstol Pablo, él dijo: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos, fíjese usted lo que agrega el apóstol, de nuevo se lo digo, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nadie más. Y hablando de Jesucristo, es por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia. ¿Quiere entrar usted a la bienaventuranza eterna? ¿A ese lugar de seguridad, de alegría, de gozo? ¿Solamente es Jesucristo el que otorga esa gracia? Aquí lo dice categórico. Por quien tenemos también, además de justificación, tenemos entrada. Dos cosas: me justificó y ahora tengo entrada por la fe a esa gracia. Esto es justamente lo que fue el detonador. Lutero consideró la doctrina del purgatorio como un atentado a la fe, a la doctrina de la justificación. Estaban golpeando el corazón del evangelio. Por eso murió Cristo, para justificarnos de todo pecado. Entonces se estaba agrediendo formalmente la doctrina de la justificación. Y lo consideró Lutero como un atentado. Y que lo que decía en ese anuncio Tetzel por parte del Papa, lo que hacían era usurpar una prerrogativa que no le pertenecía al hombre.
aunque fuera sello y firma. Los pecados no se pueden borrar. ¿O acaso no dice la Escritura: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? ¿Quiere usted purificación? Primera de Juan 1:7. ¿Ve usted qué era lo que el Señor quería que rescataran? ¿Qué era lo que quería que confirmaran? Los fundamentos de la fe apostólica. El cuerpo de doctrina que había sido abandonado y que en la fe de ese tiempo estaba por morir. ¿No era esto un estado de emergencia espiritual? Y fue enviado a Alemania ese monje para anunciar que esa condición se arreglaba con una ofrenda. Y que al hacerlo, la persona que estaba en el purgatorio salía. Desde luego que esa doctrina tenía un carácter recaudatorio, según se ha dicho, para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Aunque Lutero entendió que además de ser una perversión de la fe cristiana, tenía ese carácter recaudatorio para financiar la construcción. Aunque hay otra versión muy interesante. Se me hace más académica, se me hace más de carácter oficial. Digo, que para esa construcción el Papa había recibido préstamos de las castas prestamistas de Venecia. Y deberle a Venecia sí que era un problema. Y que fue la razón por la cual se acudió a esto. A mí me parece muy razonable, porque hasta el día de hoy las naciones viven secuestradas por los préstamos internacionales. Mis hermanos, ahí hemos terminado esta historia de la Reforma, que le insisto, usted puede entonces buscar, conseguir un buen libro de historia de la Iglesia. El próximo sábado le daré el nombre de ese libro. Y gracias a Dios, porque el trabajo de esos hombres todavía lo estamos disfrutando. Padre eterno, te doy gracias por esta participación que me concediste, y permite que el pueblo se dé cuenta de que la Escritura establece sobre una roca esa verdad, que solo la sangre de Jesucristo, tu Hijo, limpia de todo pecado. Que tenemos entrada al Padre solamente por Él. Que la justificación de nuestros pecados solo la hace Cristo, porque es el que hizo el pago a la justicia divina. Por Cristo Jesús permite que esto ayude a muchos a entender. Particularmente me interesa a mí, Padre eterno, exaltar a tu Hijo amado Jesucristo y exaltar la obra suya del perdón de pecados, para que los hombres vayan a ti de manera directa a través de tu Hijo. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vamos a escuchar el próximo sábado.